¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer la conexión de unos relevadores tipo C para seguros, es decir, polaridad reversible. Hasta el título es un poquito complicado. Así es que por favor, mis queridos alumnos, presten mucha atención a este video, véanlo las veces que sea necesario. Es un poco complicado, pero una vez que lo hayas entendido, no vas a tener ningún problema para poder hacerlo. Así es que por favor, presta mucha atención a cada una de las cosas que voy diciendo. Así es que sabiendo esto, vamos allá. Para que no tengan ningún problema a la hora de hacer esta conexión, primero voy a explicarles el por qué es necesario hacer todo esto. Miren, aquí ya me pinté. Como ustedes saben, en todos los carros siempre hay un módulo o unos relevadores que son los que mandan la corriente y la tierra para nuestro motor. Vamos a dibujar aquí un motor. Un motor, aquí no. Okay. Para la gran mayoría de los carros, este modulito que trae por dentro los relevadores, por ejemplo, podemos activarlo con una corriente. Vamos a ponerle aquí un positivo. Podemos activarlo tal vez con una tierra. Como ya lo han aprendido en el tipo A y en el tipo B, algunos módulos necesitan que les mandemos un pulso negativo para que puedan mandar la corriente y la tierra para nuestros seguros. O algunos necesitan, como en el tipo A, positivo para que puedan mandar la corriente y la tierra para nuestros seguros. Pero hay algunos vehículos en especiales, no son muchos, que no se puede activar el módulo ni con positivo ni con negativo. No hay forma de decirle que necesitamos que nos envíe el positivo y el negativo. La única forma de hacerlo es mediante el control o mediante los botones de las puertas, los cuales trabajan igual que el módulo. No mandan ninguna señal, lo que hacen es mandar directamente la polaridad reversible de positivo y negativo hacia los motores. Con esto, ¿qué queremos decir? No podemos decirle de alguna forma ni al módulo ni al botón que queremos que nos mande la corriente a la tierra. Por eso es necesaria esta conexión. Ustedes en el manual ya habrán visto, voy a tocar por aquí algún cable. Ustedes en los manuales ya habrán visto que el diagrama solamente nos indica que tenemos dos cables. Vamos a suponer que estos dos cables son los dos que yo les estoy poniendo aquí. Estos cables son a los que los vamos a conectar. Los cables que están en nuestros diagramas son exactamente los que salen del módulo. Como lo pueden ver aquí, estos cables son estos. Nosotros vamos a hacer la conexión en la salida del módulo que va hacia los motores. En alguna parte de aquí se hace la distribución para los demás motores. Vamos a poner aquí otros dos motores. Voy a poner aquí otros dos pequeñitos. Un poco más derechos. Sí, que me salió un poco diferente. Estos motores, ¿ok? Los cables que nos está diciendo el diagrama son los que van a salir directamente desde el módulo hacia los motores. Nosotros vamos a hacer la conexión aquí. El lugar donde nos diga el diagrama que debemos de agarrarlos. Por ejemplo, hay muchos diagramas que nos dicen que están en el key panel, nos dicen que están atrás del tablero, nos dicen que están del lado de la guantera. Exactamente de esa parte que nos diga el diagrama es de donde debemos tomar estos cables. Ya sea, como ustedes saben, ahí puede decir que sea un verde con amarillo, un rojo con blanco, un morado con verde. Lo importante es encontrar estos dos cables. Estos, como ustedes saben, la polaridad reversible significa que los cables están cambiando o oscilando entre positivo y negativo. Para cerrar está aquí el positivo y el negativo, y para abrir está aquí el negativo y aquí el positivo. Por eso no podemos hacer aquí ninguna conexión tal cual como si fuera una señal, porque es la que sale directamente hacia los motores. Es importante que ustedes comprendan esto para que se les pueda hacer más sencillo a la hora de conectar. Cuando encuentren estos dos cables, es importante que identifiquen dos cosas. Primero, cuál cable es el positivo para abrir y cuál cable es el positivo para cerrar. Vuelvo a repetir, identificar cuál es el cable para cerrar y cuál es el cable para abrir. Vamos a suponer que en este caso, este carro que estamos simulando, el cable para cerrar es este, cerrar positivo, y el positivo para abrir va a ser de este lado, ¿vale? Espero que le puedan entender. Este va a ser positivo para abrir y este va a ser positivo para cerrar. Aquí, para que quede claro este ejemplo, vamos a suponer que el positivo para abrir es color azul y el positivo para cerrar es el color café. Vamos a apuntarlo nada más como ejemplo. Vamos a suponer que el cable es color azul, el que es para abrir, y para cerrar es el cable café. ¿Ok? Una vez que tengan identificados estos cables, va el segundo punto muy importante. Estos cables va a ser necesario cortarlos. Una vez que los corten, les van a quedar 4 puntas. Vamos aquí a poner el símbolo de cortar. Aquí vamos a cortar el cable, ¿vale? Y nos van a quedar 4 puntas. Que es esta, que viene del lado de los motores. Voy a enderezar esto. Esta que viene del lado del motor.
esta que viene del lado también del motor y los lados del módulo. Vamos a ponerle aquí, módulo. Módulo, ¿ok? Son estas dos cosas que deben de identificar. Primero, cuál es el positivo para cerrar y cuál es el positivo para abrir. Cuáles son los cables que van del lado del motor y cuáles son los cables que van del lado del módulo. Una vez que tengamos claro esto, vamos a armar nuestros relevadores y ahorita vamos a regresar a ver la conexión que acabamos de hacer aquí. La conexión de nuestros relevadores va a ser la siguiente. Las patitas 86 y 87 de ambos relevadores van a ir a corriente. Vamos primero a conectarlas. Como pueden ver, ahí ya tenemos las 4 patitas a corriente. Las patitas 85 de nuestros elevadores van a ir conectadas a la señal de nuestra alarma. Aquí sí es muy importante que identifiquemos cuál es el negativo para abrir y cuál es el negativo para cerrar de nuestra alarma. Sí es muy importante. Vamos a suponer aquí que el negativo para abrir es el azul. Es importante en este aspecto que ustedes vean en su manual de la alarma cuál es el negativo para abrir. En este caso yo solamente lo estoy poniendo como ejemplo. El negativo para abrir, vamos a suponer que es el azul de nuestra alarma. Y el negativo para cerrar es el verde. Como pueden ver aquí. Vamos a conectarlo a la patita 85. De esta forma, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos patas 86 y 87 de ambos relevadores a positivo y patas 85 a las señales de nuestra alarma, ¿ok? Una vez que hayan conectado eso, ahora sí vamos a utilizar el diagrama que pusimos hace un momento. Aquí viene lo interesante, por favor pongan mucha atención. Como comentamos hace un momento, ya debemos de tener identificados cuáles son los cables del lado del motor, los cables del lado del módulo, el positivo para cerrar y el positivo para abrir. ¿En qué cables están? ¿Ok? Y pusimos como ejemplo estos cables. Tal cual vamos a tomarlo así. Vamos a imaginarnos que estos cables son los que están en el carro. Estos son del lado del motor. Voy a separarlo un poquito más. Estos son los que van hacia los motores, hacia las puertas. Y de este lado son los que salen del módulo. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que hayamos identificado los cables que nos digan el diagrama, vamos a cortarlos. De esta forma. Como bien pusimos en el diagrama, ya tenemos las 4 puntas y la conexión va a ser la siguiente. Los cables que salen del módulo o que vienen desde el carro van a ir en las patitas 87A, en las patas del medio. Y los cables que van hacia los motores van a ir conectadas a las patitas 30. Y aquí viene lo segundo importante. Si aquí dijimos que el cable azul es el positivo para abrir, este lo vamos a conectar también en la señal que nos da la alarma para abrir. Y si aquí el positivo para cerrar fue el café, ese lo vamos a conectar igualmente del lado del negativo para abrir de la alarma. Vamos a hacer la conexión. Van a ir en las patitas 87A. Lo vamos a conectar del lado de abrir, coincidiéndolo con el de la alarma. Es decir, este es el positivo para abrir del carro y ese es el negativo para abrir de la alarma. Igualmente, el cable café lo vamos a conectar del otro lado, que va a coincidir con lo mismo. Patita 87A, positivo del carro para cerrar y mismo negativo de la alarma para cerrar. Conectados estos, vamos a conectar los de los motores. Vamos a hacer lo mismo con los cables que van hacia los motores. Vamos a conectarlos en las patas 30. Y esto, amigos, es muy importante.
esta conexión lo deben de hacer en el carro, no la deben de hacer afuera, la van a hacer estando en el carro. ¿Por qué? Para que no vaya a hacer que se vayan a confundir y vayan a voltear los cables, es decir, que este lo vayamos a conectar de este lado y este de este lado. ¿Ok? No se vayan a confundir. Deben de ir exactamente en la misma posición que venían. Es decir, viene aquí el positivo para cerrar del carro y sale en el mismo cable que estaba conectado antes. No lo vayan a conectar del otro lado. Es importante que verifiquen eso. Igualmente de este lado. Vamos a conectarlo en la pata 30. De esta forma. Y coincidiendo exactamente igual. El cable positivo para abrir del módulo sigue saliendo igual para el mismo cable que venía. Es muy importante eso, amigos. No vaya a ser que lo vayan a cambiar. La conexión debe ser tal cual. Como siempre, vamos a volver a explicar todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las patitas 86 y 87 van a ir a positivo de ambos relevadores. Las patas 85 van a ir conectadas a la señal de nuestra alarma. Y las patas 87A van a ir del lado del módulo y las patas 30 van a ir conectadas del lado de los motores. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto ya es muy independiente si quieren comprender un poquito mejor esto. Lo que estamos haciendo de diferente en un armado de relevadores normal es que la tierra no la estamos poniendo nosotros, la están poniendo el módulo o los relevadores que vienen dentro que no podemos tocar y que por eso estamos haciendo esta conexión. La tierra la está mandando el mismo módulo. Cuando nosotros activemos nuestra alarma, la alarma va a activar nuestro elevador. Como ustedes ya saben, como mis alumnos, las patitas 87A y 30 se van a separar y ahora va a hacer contacto la patita 30 con la patita 87. Va a pasar lo mismo con este lado. Cuando nosotros desactivemos la alarma o la activemos, va a pasar lo mismo con este relevador. Las patitas 30 y 87A se van a separar y van a hacer contacto con la patita 87. Entonces vean bien esto, la conexión es tal cual. Observen bien el diagrama. Espero que se le pueda entender o que quede lo más claro posible. La conexión debe de ir así. La tierra no la estamos tomando física, la estamos tomando desde el módulo y así no hay ningún problema. Cuando el módulo decida mandar la corriente, él mismo la va a cortar y la va a mandar hacia los motores. Y para que no haya ningún corto cuando nosotros activemos o desactivemos la alarma, el relevador se va a encargar de separar esta tierra y la va a juntar con la corriente que nosotros previamente hayamos montado en nuestros relevadores. Ahorita que estaba editando el video no me di cuenta que no me había despedido tal cual de ustedes. Por eso es que ahorita me ven ya creo que rasurado. Creo que en este video ahorita que lo estaba editando sí estaba el ángel vikingo. Espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.